Bien, habíamos estado viendo los conceptos de exactitud, precisión, error, eh, y habíamos llegado a ver un poco lo que es desviación estándar, cómo se calcula la varianza y íbamos a ver un ejemplo. Ahí tienen la fórmula. Nosotros vamos a usar más que nada desviación estándar. No vamos a usar tanto varianza. Probablemente en analítica 2 usen más varianza, pero nosotros vamos a usar solamente la desviación estándar. O sea, la primera pregunta, ¿qué es la desviación estándar y para qué sirve? Y es una medida estadística, es un estadístico que nos permite conocer, como dice su nombre, la desviación del valor verdadero o el grado de dispersión que tiene una serie de datos. Y acá tienen un ejemplo. Tienen una serie de datos. Por ejemplo, en la tabla tienen, en la columna de la izquierda, concentración de hierro en ppm. En la columna del medio tienen la desviación respecto de la media y en la columna de la derecha el cuadrado de la desviación. Pero primero ustedes obtienen todos los datos. 6 datos. Hacen el promedio, o sea, la media, que es igual a 19,8 ppm. Con ese promedio, con esa media, hacen la desviación, o sea, la diferencia entre 19,4 y 19,8. En este caso redondean a 19,8, pero es 19,78 el promedio, ¿no? Fíjense que hubo un redondeo, 19,78 igual a 19,8. Pero el promedio lo hacen con 19,78, perdón, la desviación. Y después elevan al cuadrado y n total es 6, n menos 1 es 5. Y así calculan la desviación estándar. Ahí también está mostrado el cálculo de la varianza. Y la desviación estándar relativa en este caso, al promedio. Bien, ¿se entiende la forma de calcular la desviación estándar? Sí, sí, claro. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Ustedes, por ejemplo, van a tener por lo menos 3 resultados de volúmenes en la volumetría. Y con esos 3, 4 o 5 resultados van a tener que analizar si entran todos los datos, después hacer el promedio, con el promedio hacen la desviación y elevan al cuadrado y calculan la desviación estándar. Para los resultados, acuérdense que con cada volumen que obtienen, ustedes sacan una concentración y informan la concentración. Entonces, el tratamiento estadístico de datos lo hacen con el resultado, o sea, en este caso yo les acabo de decir volúmenes para mostrarles los datos que obtenían, pero el cálculo de la desviación estándar lo tienen que hacer con las concentraciones, ¿sí? O sea que van a informar la desviación estándar respecto a las concentraciones. Bien.
el número de cifras significativas. Eso ustedes ya tienen una idea porque lo vienen trabajando en cierta forma. En fundamento deben haber visto que el número de cifras significativas son la cantidad de cifras con la que uno se queda o con las que uno trabaja, digamos, ¿no? Son todos, ahí como definición son todos los números, los dígitos ciertos más el primero y único dígito incierto. Y tiene una serie de reglas. Por ejemplo, despreciar todos los ceros de la izquierda. Despreciar todos los ceros de la derecha, a menos que sigan a una coma decimal. Y todos los demás ceros son significativos. Lógicamente ahí tienen el número 30 y el cero es significativo. En este caso ponen de ejemplo una bureta y una sombra, digamos, que marca un nivel de líquido. Sería, fíjense, 30, esto sería 31, y esto sería 32, 34, 36, 38, 3,8 y 3,1. Sería, no, 3,020406 para llegar a 31. O sea, si ustedes tienen que leer ese valor, y si esto es, supongamos, si es 31, acá serán 30, 02, 04, 06, 08 y 30, 31. Ahora, si acá es 35, estos serán las unidades que correspondan. 31, 32, 33, 34 y 35. Supongamos que sea 30 y 35, y acá estarán leyendo 31, 32 y estimando dónde está el menisco. O sea, a mi ojo está casi a la mitad de entre 32 y 33. Por eso es una estimación. El ojo de ustedes, y depende de la posición, les mostrará otra situación. Entonces será 32,5. Que en realidad se escribiría 32,50. Eso, acá estamos frente a una bureta de 50 mililitros por lo menos, ¿no? Y ahí tenemos dos cifras significativas. Bien. Valores críticos o valores anómalos, o valores que uno no sabe si
incorporarlos o no. Existe una prueba, la prueba Q, para rechazar datos. Y esa prueba está en función de un grado de confianza con el cual uno decide trabajar. Puede ser el 90% de confianza, el 95% de confianza o el 99% de confianza. Eso depende de la muestra, del tipo de análisis y de los resultados, cómo se informan los resultados. No siempre conviene trabajar con el 99% de confianza. Entonces, la prueba de Q o test Q es una prueba que nos permite rechazar algún valor que sea muy alejado del promedio. Es un estadístico muy generalizado, muy usado porque avala el rechazo de uno de los valores obtenidos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una serie de datos, lo primero que hacemos es ordenarlos de menor a mayor. Y después, como dice el test, hace una diferencia entre el valor cuestionable y su vecino más próximo. Ahí tienen, por ejemplo, el análisis de una muestra de calcita arrojó una serie de porcentajes de óxido de calcio. Y le da 5 valores, 55,95, 56,00, 56,04, 56,08 y 56,23. El último valor parece anómalo o parece muy alto, muy exagerado. ¿Se debe retener o se debe rechazar? Entonces se lo ordena, lo primero que hace se lo ordena de menor a mayor. Y se hace la diferencia fíjense, entre el valor mayor y el anterior, el vecino más próximo. 56,08 menos 56,23. O al revés, perdón. 56,23 menos 56,08. Y luego se hace la diferencia del mayor con el primero, con el más pequeño, o sea, el que nos da el rango. Y luego se divide ambas diferencias, o sea, tendríamos que el Q experimental estará dado por el xn menos el xn menos 1 y en el numerador, y en el denominador estará dado por el xn menos el x1. Eso le da 0,15 y 0,28. Esa relación, o sea, el cociente entre 0,15 y 0,28 nos da 0,54. Ese número 0,54 se lo compara y si uno quiere trabajar con un nivel de confianza del 90%, con el valor que da en la tabla anterior de Q, que dice para 90% y 5 medidas, el coeficiente de Q es 0,642.
Entonces, como lo que hemos obtenido es 0,54, es menor que 0,642, corresponde retener el valor dudoso. Si hubiera dado, en vez de 0,54, el Q experimental hubiera dado 0,7, eso significa que lo tenemos que rechazar, o sea, que nos quedamos, en vez de 5 valores, nos quedamos con 4. Y hacemos un nuevo promedio con los 4 valores. ¿Se entiende cómo trabajar con la prueba de Q? Profe, y así se sigue sucesivamente con los valores que quedan hasta que todos entren, digamos, hasta que la razón de menor a la tabla. Disculpe, no escuché bien, no se escucha bien. Dije, y entonces se procede así sucesivamente con todos los números que van quedando mientras vamos rechazando, hasta que finalmente en la relación entre el primero y el último y el dudoso y el más cercano, de menor a la tabla, ¿no es cierto? Claro, Comparado. pero uno hace la prueba solamente si tiene un valor dudoso, no hace 2 o 3 pruebas de Q, ¿me entiende? Ah, bien, solamente si hay un valor dudoso, Claro, procedo. uno hace la prueba con el valor que duda. En este caso es el mayor, pero a lo mejor puede ser el menor también. Y si fuera el menor, habría que hacer el más próximo al menor. O sea, fíjense que acá hemos hecho 56,23 menos 56,08, que es el anterior, el vecino más próximo. Pero si el dudoso hubiera sido 55,95, tendríamos que hacer 56,00 menos 55,95 sobre el rango, que es la diferencia entre el primero y el último. Bien, profe, entendido. Bien, y lo que sí siempre hay que tener en cuenta es que la tabla hay que tenerla a mano y saber con qué grado de confianza uno va a trabajar. Otra tabla es los valores de T para grados de confianza diferente, ¿ve? Y acá habla de grados de libertad, que es n-1. N-1 es, se conoce con o sea, la muestra total menos 1 se conoce con el nombre de grados de libertad. Y en función de la cantidad de muestras, tenemos un valor de T para ese grado de probabilidad. También conocido como la T de Student. Y acá un gráfico que lo deben haber visto, no le deben haber dado mucha importancia, es un gráfico que en estadística nos muestra la frecuencia relativa de ocurrencia de un suceso en función de los resultados. Entonces, esa es la campana, la famosa campana de Gauss, donde muestra que si una serie de datos tiende a ser normal o salirse de la normal. Cuando más simétrica sea esta campana, bueno, la curva gaussiana, más normal se dice que es la población, que es la serie de datos totales, ¿no? Donde en el centro, en el vértice de la curva de Gauss, se ubica el promedio.
y a partir de ahí las desviaciones estándar para la izquierda o para la derecha. Y les da un porcentaje, por ejemplo, el 68,3% de los resultados se encuentra dentro del rango de más menos sigma, o el 95% dentro de un rango de más menos 2 sigma, que era la desviación estándar, ¿no? Y con una frecuencia de ocurrencia, por ejemplo, de casi 0,4 en el vértice de la campana. Es una curva que ustedes por ahí creen que es muy difícil, pero no es tan complicada. Solamente muestra la ocurrencia y cómo los datos caen dentro de la curva gaussiana en función del grado de exigencia que uno se proponga. Si uno quiere trabajar con una desviación estándar, bueno, tendrá el 68,3% de los resultados van a ocurrir en ese ámbito. Pero si uno quiere el doble de la desviación estándar, o sea que se desvíe más, va a tener más resultados. Y si quiere que ingresen todos los datos, prácticamente el 99,7% de los resultados, y es como que tiene que ampliar el ámbito de la desviación, ¿no? Siempre comparando con el mu del promedio. Acá tienen un concepto de, otra vez, cifras significativas. El número de cifras significativas es el número de dígitos necesarios para expresar el resultado de una medición, conforme a la precisión medida. Por ejemplo, en la bureta, ustedes tienen una bureta de 0 a 25 mililitros como la más común, digamos. Pero puede haber buretas de 10 mililitros, de 50 mililitros, de 100 mililitros. Y dependerá, si la bureta, por ejemplo, es de 10, ustedes tendrán que informar, por ejemplo, 8,50 mililitros. O sea, ahí tienen 3 cifras significativas y la última es incierta. En el caso que ustedes digan, por ejemplo, 8,55 mililitros, el último 5 es incierto porque lo están estimando, no lo están leyendo, lo están estimando. Para uno puede ser 55 y el otro ojo o el otro compañero puede decir 54 o 57. Por eso el último es incierto. Y acá en una bureta de 25 mililitros, por ejemplo, ustedes tienen que decir 11,40, no tienen que decir 11,4.
porque ahí están diciendo que el 4 es incierto, y el 4 es el que ustedes leen en realidad. Entonces, lo más adecuado es informar 11,40, si está justo el menisco sobre la raya. En el ejemplo que tienen acá en la diapositiva, dice el número 54,036 tiene 5 cifras significativas, sin interesar dónde se coloque la coma. Y acá está el caso de que los ceros a la izquierda no son significativos. Deben haber escuchado la frase o el calificativo peyorativo entre amigos o entre compañeros, es un cero a la izquierda, o sea que no es significativo. ¿Se entiende esto de la cifra significativa y de los ceros que son significativos y que no son significativos? Sí, sí, profe. Bien. Ejemplos. Indicar el número correcto de cifra significativa de los números siguientes. ¿Y qué ceros son significativos y cuáles no? Me imagino. Entonces tienen 0,312. Y ahí tienen 3 cifras significativas y el 0 no es significativo. 80,5 tienen 3 cifras significativas y el 0 es significativo. 400,0 tiene 4 cifras significativas y acá todos los ceros son significativos. Y el último 0,0240 tiene 3 cifras significativas y el último cero es significativo y los dos ceros a la izquierda no son significativos. Y acá de nuevo el ejemplo de la bureta de 50 mililitros en este caso. Se puede afirmar que el nivel de líquido es mayor que 30,2 mililitros, pero menor que 30,3. Y solo se puede estimar el segundo decimal. ¿De acuerdo? Entonces, si se concluye que el volumen descargado es 30,26, los 3 primeros dígitos son ciertos y el último dígito, el 6, es incierto. Eso es un poco lo que venimos tratando de que ustedes incorporen, porque esto es a partir de ahora es una forma de trabajo. Obtener datos, resultados, y cuando más resultados obtengan, mejor, porque el tratamiento estadístico lo pueden hacer mejor. Por ejemplo, la prueba de Q es útil para muchos datos. Entonces, para 2 datos no se puede hacer prueba de Q, y para 3 casi. Entonces, la prueba de Q para retener o rechazar un valor es adecuada cuando uno tiene 5, 6 o más datos como resultado, ¿de acuerdo? Bien. Lo mismo que hay pruebas o cálculos de desviación que no se pueden hacer si uno tiene 2 datos, 2 resultados. Si uno tiene 2 resultados, no puede hacer desviación estándar porque en el denominador le va a quedar n2 menos 1, 1 y no va a ser tan
importante o confiable el resultado. Y también va a tener un problema de indeterminación en la desviación. Lo mismo que si obtienen dos datos y los dos datos son iguales. Y volvemos a mostrar una tabla más clara. Y acá les dice que se requieren 3 o más medidas para aplicar correctamente la prueba de Q. Fíjense que con 2 ya no hay un número de referencia. Solamente a partir del valor de 3 datos, de 3 observaciones o de 3 resultados, podemos tener la referencia para la prueba de Q. Y acá un poco la forma de aplicar, si no lo entendieron, ahora tenemos que la prueba de Q es, primero se ordena la serie de datos del menor a mayor, se los acomoda de manera que quede el más pequeño y en orden hasta el mayor. Y luego se toma el más alto con el vecino más próximo, o sea, la diferencia entre xn menos xn menos 1 sobre el rango, o sea, el mayor menos el menor. Y de ahí se obtiene un valor. Ese valor se lo compara con el valor de tabla, digamos, ¿no? Y eso es para cuando el dato dudoso es el mayor. Y cuando el dato dudoso es el menor, tendremos que es x2, x sub 2 menos x sub 1 sobre el rango que es x, el mayor x sub n menos x sub 1. Y en función de la comparación con el valor de referencia, entonces podemos rechazar o retener. Por ejemplo, si el valor obtenido para Q es mayor que la tabla de 90% de confianza, el dato se rechaza. Y pueden ser que haya dos datos dudosos, sea el mayor o el menor, pero nunca va a haber más de dos datos. Entonces se hará primero la prueba de Q para el menor y si este se rechaza, se vuelve a calcular el rango y se hace la prueba de Q para el mayor. Y acá aparece otro estadístico que es el límite de confianza o límite de confiabilidad. Esto es igual al promedio más menos t por s sobre raíz de n. Entonces, el límite de confianza es otro estadístico que van a informar, donde informan el promedio de los datos o de los resultados obtenidos, más menos un valor que surge de hacer t, que es un estadístico de tabla, la t de student, por s, que es la desviación estándar, sobre raíz de n. Entonces, así obtenemos el límite de confianza. El t lo obtienen de la tabla y se obtiene en función de los datos que uno tiene.
Y recuerden que n es el número de datos obtenidos, el número de resultados obtenidos. Por ejemplo, si en una volumetría ustedes hacen, por ejemplo, 5 titulaciones, y bueno, el n es igual a 5, y los grados de libertad son n-1, que sería 5 menos 1 es igual a 4. Y con ese valor van a la tabla, a esta tabla, 5, y eligen el grado de confianza, por ejemplo, 95% de confianza, y tenemos que para 5 datos y el 95% de confianza, la T de student es igual a 2,57. Es un número adimensional. Entonces, con ese valor 2,57, lo colocan, lo multiplican por la S, que es la desviación estándar, y lo dividen por raíz de n, raíz de 5, y así obtienen el valor del límite de confianza. Entonces, el resultado de su trabajo se informa como el promedio más menos el límite de confianza. O sea, todos los resultados en química analítica cuantitativa, no se olviden que se informan con el cálculo de la desviación estándar o con el límite de confianza. Entonces, están informando cierto grado de rigurosidad en el trabajo, en su trabajo. Ya no se admiten informes sin el mínimo tratamiento de datos, porque es como que el trabajo no es riguroso. Acá tienen un ejemplo. Dice, un estudiante efectuó determinaciones de cloruro. Los resultados fueron los que están ahí, porcentaje de cloruro, 47,64, 47,69, 47,52 y 47,55. Calcular el límite de confianza para el promedio de estas determinaciones entre el 80, 95 y 99% de niveles de probabilidad. Entonces, lo primero que se hace es, se ordena y se calcula el promedio. Acá uno observa y dice, no hay valores anómalos, son próximos. Y si uno quiere ser muy riguroso, bueno, hace una prueba de Q. Pero si no, toma los 4 datos como válidos. Entonces, con esos datos, calcula la desviación estándar. Hace los cálculos para aplicar la fórmula y luego calcula la desviación estándar. Lo divide por n-1, 4 menos 1 es 3, y llega a que el valor de S es 0,08. Ese es el valor, el grado de dispersión que tiene la muestra. O sea, un resultado que tenga un valor de S grande es un resultado poco confiable. Lo ideal es que sea lo más pequeño posible
el valor de S. Y ahora se calcula con eso los límites de confianza. Entonces, el grado de libertad es n menos 1, 4 menos 1, 3. Se hace, se busca el valor de t para cada grado de confianza y se multiplica por S y se divide por raíz de n. En este caso, lo único que varían son los t porque están en función del grado de confianza. Y fíjense que tenemos para el 80% de confianza, tenemos más o menos 0,06. Para el 95% tenemos más o menos 0,13. Y para el 99% de confianza tenemos 0,23. Entonces vemos el caso de que no siempre conviene trabajar con el 99% de confianza, porque tenemos un grado de dispersión mayor que en el 80% de confianza. ¿Se entiende la idea de lo que quiere mostrar el ejemplo? Es de que a mayor grado de confianza estamos exigiendo más a los resultados y por lo tanto la dispersión va a ser mayor. Entonces, lo ideal es una confianza ni muy alta ni muy baja. En este caso sería 95%, para tener una dispersión del 0,13%. O sea que el resultado es 47,60 más menos 0,13. Que puede ser que oscile entre 47,73 y 47,47. Sería los ámbitos de oscilación del resultado. ¿Se entiende el ejemplo del cálculo del límite de confianza? Sí, profe, entendí. Recuerden que cualquier libro de química analítica cuantitativa tiene un capítulo o una unidad dedicada al tratamiento estadístico de datos. Y ahí van a encontrar conceptos más amplios y ejemplos diferentes y otro tipo de aplicaciones también. Y lo que tienen que saber es que si ustedes tienen dos resultados y son iguales, no pueden aplicar la desviación estándar. No es que la desviación estándar se puede aplicar siempre, no. Cuando obtienen dos resultados iguales, tienen que hacer otro tipo de análisis estadístico. ¿Se dan cuenta por qué no pueden aplicar la prueba de la desviación estándar o límite de confianza, ¿no? Si tienen resultados iguales. Fíjense acá. Si los resultados son iguales, ¿qué va a pasar con la diferencia?
se va a hacer 0. ¿Me entienden? Por lo tanto, no pueden aplicar la desviación estándar. Bien. Ustedes van a tener que aplicar desviación estándar tanto en volumetría como en gravimetría. Para hacer los informes de los laboratorios tienen que tener el tratamiento estadístico de los resultados. Acá tienen otro ejemplo que dice calcular la incertidumbre en el número de milimoles de cloruro contenidos en 250 mililitros de una muestra cuando se titulan 3 alícuotas iguales de 25 mililitros con nitrato de plata con los siguientes resultados. Los resultados son los volúmenes que uno obtiene de la bureta, que uno lee de la bureta. Fíjense, 3678, 3682 y 3675. Son próximos, pero están estimando el último valor. Fíjense que en el 3678 el 8 es incierto, pero tiene que estar. En 3682 el 2 es incierto, pero tiene que estar. Y lo mismo que en 3675 el 5 es un valor incierto, pero tiene que estar. Y a partir de ahí tienen 3 datos. Y hacen el promedio, la desviación. El promedio de los 3 será 3678. La desviación estándar, fíjense, en el primer caso se hace nula porque coinciden, en lo que les decía anteriormente. Después tienen una diferencia, hacen el cuadrado de la diferencia. ¿Se entiende lo que está ahí, no? El ejemplo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe, sí está claro. Bien, porque en el examen puede haber un ejercicio así como este, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber calcular la desviación estándar, aplicarla, digamos. Y calculan el valor de la desviación estándar. Así llegan al valor de S. Y luego calculan un valor relativo como tienen el resultado. Dice que el resultado, la molaridad de la solución de nitrato de plata es de 0,11 más menos 2 por 10 a la menos 4 molar, 0,1167. También hacen otro tipo de análisis. Fíjense que hacen el S, hacen como un error relativo de la desviación sobre la molaridad, les da un valor. La desviación sobre el volumen les da otro valor. Elevan al cuadrado y suman, le da y le sacan la raíz cuadrada y tienen un valor que es más o menos 1,9 por 10 a la menos 3.
este es otro tipo de análisis cuando uno conoce los resultados y conoce la desviación o conoce el error. Lo van a encontrar en el libro como propagación de errores. Este es el tipo de análisis que se hace cuando uno no puede calcular la desviación estándar. En este caso tiene el dato de desviación estándar. Fíjense, lo que están haciendo es el cociente entre la desviación y el resultado. Por ejemplo, la desviación de la molaridad de la plata era 2 por 10 a la menos 4 dividido la molaridad. Eso le da una incertidumbre, un S relativo. Lo mismo para el volumen de la bureta. Y luego hacen el cálculo de lo que se usó, o sea, la molaridad y el volumen. Y le calculan la raíz cuadrada de esos valores elevado al cuadrado, la suma de esos valores elevado al cuadrado. Y eso les da un valor 1,9 por 10 a la menos 3, o sea, 0,0019, que es otra forma de informar también el error. Cuando uno no tiene entonces la desviación, porque no la pudo calcular, tiene que hacer este tipo de análisis. Bien. Descansamos 10 minutos, volvemos en 10 minutos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Y seguimos con Bueno, el profe. ejemplo.
Bien, podemos seguir. Continuamos. Sí, profe, sí. Bien. Como les iba diciendo, lo que está ahí es, aparte del cálculo de la desviación estándar, que se informa como el volumen más menos 0,04 mililitros, pero fíjense que ustedes tienen que informar la desviación con respecto al resultado final. No tienen que hacer el cálculo estadístico del volumen y después de las concentraciones. Directamente se hace el tratamiento estadístico de las concentraciones, o sea, que con cada volumen ustedes calculan una concentración. En este caso tienen 4 volúmenes, van a tener 4 concentraciones y con cada una de las concentraciones hacen el promedio y hacen la desviación estándar y informan un solo estadístico referido al resultado final. En este caso les están mostrando el ejemplo del cálculo del volumen, pero también le está dando la molaridad de la solución con la incertidumbre, que es la desviación. Pero siempre lo que corresponde es informar eh, sobre el tratamiento estadístico sobre el resultado final. Y lo que se muestra después es la incertidumbre de cada una de las medidas. Y el tratamiento completo de todas las medidas. Esto lo van a encontrar en cualquier libro de analítica cuantitativa o en el Miller y Miller Estadística para Química Analítica, ¿no? Ese libro lo tienen que tener, lo van a aplicar permanentemente a lo largo de la carrera. Entonces, el cálculo de la incertidumbre acá le muestro un ejemplo, el resultado de la concentración de cloruros en 25 mililitros pero la concentración de cloruro, el resultado es este que está acá, es 0,1167. Es el resultado de, ¿se acuerdan? Es la molaridad de la solución de plata utilizada. Y acá les muestra el cálculo con respecto a los 250 mililitros. Nosotros no vamos a hacer este tipo de cálculo, este es otro vamos a hacer directamente desviación estándar y límite de confianza. Lo que sí, en el caso de que los resultados tengan igual valor, o sean, obtengan números iguales, van a tener que hacer propagación de errores. El método de propagación de errores.
Y el método de propagación de errores, antes de seguir con otro ejemplo, es similar al que tienen acá. Con la diferencia de que ustedes tienen los resultados, van a tener, por ejemplo, los resultados de molaridad y van a tener una incertidumbre. Y si tienen que informar la molaridad, entonces lo que tienen que calcular es la incertidumbre de la molaridad. ¿Y cómo llegaron a esa molaridad? Entonces tendrán un resultado de volumen. El volumen de la bureta, y acá arriba en el numerador se coloca, acá se coloca, en vez de este número más o menos, se coloca en lo que se conoce como error del fabricante, error de la bureta informado por el fabricante, que puede ser del orden de 0,03 mililitros. En el caso de si han hecho alguna determinación de masa con una balanza analítica, la balanza analítica tiene una resolución del orden de, supongamos, si ustedes determinaron una masa de 0,5431 gramos, esta es la masa pesada y la incertidumbre será 0,0001. Entonces, así tienen la incertidumbre de la balanza. Si hicieron una medida con pipeta, midieron 25 mililitros, una alícuota, y bueno, igual que la bureta, la pipeta tendrá un error dado por el fabricante. En el libro también van a encontrar el error de los instrumentos volumétricos, van a encontrar el error de la bureta, el error de la bureta en función de si es de 25, si es de 50, si es de 10 o si es de 100. O si error de la pipeta también, o error del matraz. Recuerden que todos los materiales volumétricos están calibrados. Entonces, ¿qué significa? Que el fabricante informa el error. Por lo tanto, van a conocer el error de los instrumentos volumétricos. En el caso de la pipeta puede ser si ustedes toman una alícuota de 25 mililitros y la incertidumbre será de 0,02 mililitros para un fabricante sobre 25 mililitros. Y como decíamos, el error de la bureta, el error de la pipeta y el error de la balanza. Entonces después elevan al cuadrado todos y sacan la raíz cuadrada y eso nos dará lo que se conoce con el nombre de propagación de errores. El método de propagación de error se aplica cuando uno no puede sacar la incertidumbre porque tiene valores iguales, digamos, ¿no? Bien. Acá dice que se determina el contenido de ácido acético en vinagre titulando con una solución estándar de hidróxido de sodio hasta el punto final de la fenolftaleína, con fenolftaleína. Se mide una muestra de 5 mililitros, acá dice se pesa una muestra de vinagre de 5 mililitros en una balanza analítica en un pesafiltro. Y se obtiene la masa. Se tiene la incertidumbre al hacer una sola pesada que es de más o menos 0,2 miligramos. El hidróxido de sodio se debe estandarizar o se debe valorar con precisión titulando pesos conocidos de eftalato ácido de alta pureza. O sea, acá estamos usando un patrón primario para una base, que es el
el estalato ácido de potasio de alta pureza. Acuérdense las características que tenía que cumplir un patrón primario para ser patrón primario. Entonces se utiliza el patrón primario para titular el hidróxido de sodio. Así se tiene el hidróxido de sodio titulado. Y dice que se hacen 3 titulaciones que dan molaridades del orden de 0,1167, 0,1163 y 0,1164 molar. Una vez que se tiene estandarizado el hidróxido de sodio, se lo utiliza y se gasta 36,78 mililitros de solución de hidróxido de sodio para titular la muestra. La incertidumbre en la lectura de la bureta es de 0,02 mililitros, más o menos 0,02 mililitros. ¿Cuál es el porcentaje del ácido acético en el vinagre y cuál es la incertidumbre? Esto es un práctico que ustedes lo van a hacer, nada más que no van a trabajar con la masa ni con el pesafiltro, sino que van a medir directamente una alícuota de vinagre y la van a titular con hidróxido de sodio valorado para saber cuál es el porcentaje de ácido acético que puede tener ese vinagre. En este caso recurren al pesafiltro para sacar la masa. Entonces dicen, se requieren 2 pesadas para obtener el peso de la muestra. La del frasco vacío y la del frasco vacío más la muestra. Y cada uno va a tener una incertidumbre de 0,2 más o menos 0,2 miligramos. Y de así se saca la masa de la muestra, como haciendo la diferencia del frasco con muestra menos el frasco vacío. Y tenemos la incertidumbre haciendo la raíz cuadrada de los cuadrados de las incertidumbres y llegamos a más o menos 0,3 miligramos. Con respecto a las molaridades del hidróxido de sodio, se saca el promedio y se saca la desviación estándar. Se saca, en este caso les muestra cómo calcular la incertidumbre de la bureta, tomando el volumen inicial y el volumen final, y en ambos casos, o sea, enrasando a 0 y leyendo el volumen final, a eso se refiere. Y calculan las dos incertidumbres y después calculan el porcentaje de ácido acético, que va a estar dado por, en este caso, fíjense que para cada dato que utilizan, le colocan la incertidumbre. Y yo lo que les había dicho anteriormente era que solamente hacen el cálculo, el tratamiento estadístico con el resultado final. Y es así como vamos a trabajar, con el resultado final y no con los resultados previos. En este caso, fíjense, están usando la molaridad con su incertidumbre, el volumen con su incertidumbre y la masa con su incertidumbre. Fíjense que calculan el volumen de hidróxido de sodio gastado por la concentración del hidróxido de sodio. Eso les da un número de moles. Ese número de moles multiplicado por el peso molecular les va a dar una masa. Y esa masa referida a la masa total
le va a dar un porcentaje de ácido acético. Se puede hacer el cálculo sin tener la masa total también, se puede hacer el cálculo teniendo los volúmenes, que es como lo van a hacer ustedes. Pero esto es un ejemplo de cómo se calculan usando la incertidumbre de cada medida. Fíjense que cada medida que ustedes usan en el laboratorio tiene un error o un grado de dispersión que se conoce como incertidumbre. Ahí le muestran la incertidumbre de la molaridad, la incertidumbre del volumen de la bureta y la incertidumbre de la masa que está dada por la balanza. Bien. Y así el resultado es 5,119 más menos, y no sabemos, pero el porcentaje es 5,119. Y ahora tiene el cálculo de las incertidumbres. La incertidumbre de la molaridad estará dado por la incertidumbre sobre la molaridad. La incertidumbre del volumen es la relación o el cociente entre la incertidumbre y el volumen medido. Y la incertidumbre de la masa es por la incertidumbre de la balanza sobre, de la medida de la balanza, no de la balanza, sino de la medida sobre la masa determinada. Y esos son los valores que ustedes ven ahí. Más o menos del orden de 6 por 10 a la menos 5. Nosotros vamos a trabajar directamente con los volúmenes que ustedes obtienen de las titulaciones, hacen el promedio, calculan la normalidad, calculan 3 normalidades, hacen el promedio de las concentraciones e informan una concentración más o menos la incertidumbre, el límite de confianza. Y en el caso de que sea necesario que no puedan calcular desviación estándar y o límite de confianza, tendrán que hacer propagación de errores, que es un cálculo aproximado al que están viendo ahora, donde involucran la incertidumbre de cada medida. Y ahí obtienen el valor de la incertidumbre de la concentración final, o sea, del resultado final, que en este caso es el porcentaje de ácido acético. Fíjense que el porcentaje hasta acá ha arrastrado 3 cifras decimales. 5,119 más menos 0,0020. Y eso lo multiplican por el porcentaje y les da la incertidumbre del ácido acético. Y les dice un análisis más riguroso que
tiene una relación con la incertidumbre relativa es 0,4 partes en 10 a la 12 partes, digamos. Y bueno, y habrá que analizar los valores de la incertidumbre para ver cuál es el que más influye o el que más uno tiene que darle importancia. Este ejemplo está en el libro Christian de Química Analítica, lo que quieran profundizarlo, pero ahí también van a encontrar el método de propagación de errores, ¿no? Que no es otra cosa que aplicar la incertidumbre a cada medida, conociendo la incertidumbre de la bureta, de la pipeta y de la balanza, y de la molaridad en todo caso. Acá, fíjense, otra cuestión. Acá estamos informando porcentaje con 3 cifras decimales. No siempre es adecuado informar un porcentaje que está referido a 100 con 3 cifras decimales. A lo sumo, con una cifra decimal ya es suficiente informar un porcentaje, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen que informar un porcentaje de hierro, por ejemplo, del orden de 68%, no tiene sentido informar 68%, 202. ¿Me entienden? Directamente se redondea el porcentaje. O sea, con esta cantidad de cifras decimales en porcentaje hay que tener cuidado. El criterio dice que no es necesario tomar tantas cifras decimales en el caso de porcentaje, ¿no? Bien. Con esto sería lo básico y lo necesario para hacer el tratamiento estadístico de los resultados. Acuérdense que ustedes van a tener que aplicarlo en las volumetrías y en las gravimetrías. Esto es directamente todo lo necesario para iniciarse en el tratamiento estadístico. O sea, saber hacer el promedio, saber rechazar un valor anómalo en el promedio, saber calcular la desviación, saber para qué se calcula una desviación, saber los conceptos de precisión, exactitud, desviación estándar, y todo para trabajar con el límite de confianza. Y tanto la desviación estándar, el promedio, como el límite de confianza son estadísticos, son parámetros estadísticos que nos dan rigurosidad en el resultado. Eso es lo que ustedes van a aplicar en los resultados que ustedes obtengan. Después van a aprender más estadística y lo van a aplicar, van a tener más aplicaciones, sobre todo en todas las técnicas de análisis que le den más resultados. Ahora vamos a tratar de empezar en el tiempo que nos queda lo que es la gravimetría. Habíamos visto volumetría, bueno, ahora vamos a ver gravimetría. Vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a pasar a
las diapositivas de gravimetría. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo? ¿Alguna consulta? Por el momento no, profe. Bien. Bien, la gravimetría. Acá, como la volumetría era, la etimología de la palabra volumetría era medida de un volumen. Acá tenemos que la etimología de la palabra nos estaría indicando medida de la pesada o medida de una masa. Eso significa la palabra gravimetría. Es un método cuantitativo muy preciso. Lo único que puede llegar a ser engorroso porque lleva un cierto tiempo. La metodología de la gravimetría es, en algunos casos, es larga y hay que tener mucha rigurosidad en el manipuleo de los envases y materiales y reactivos, ¿no? El objetivo es medir la masa, siempre va a ser medir la masa. Y se trabaja con sólidos o líquidos que después se transforman en sistemas heterogéneos. Como lo dice la diapositiva, aparece un líquido que tendrá que haber una concentración próxima a la saturación y para que aparezca un precipitado. Y bueno, tendremos entonces un concepto de solución sobresaturada. ¿Se acuerdan que era cuando uno iba más allá de la saturación y él todavía permanecía soluble? O sea, no había dos fases, sino estaba una solución sobresaturada porque admitía más soluto de la solución saturada. Lógicamente estaba en un equilibrio metaestable, o sea, un equilibrio que en una estabilidad dentro de la estabilidad, o sea, muy, ¿cómo se puede decir? Muy sensible, porque cualquier variación del sistema hace que precipite. Sobre todo temperatura o si uno introduce una varilla o golpea el sistema, puede precipitar porque está en un equilibrio muy inestable, ¿no? Acá aparece un concepto que es la sobresaturación relativa, que está dada por la diferencia entre Q menos S. Q es la concentración total, S es la solubilidad. Entonces, la diferencia entre la concentración total menos la solubilidad nos está dando la sobresaturación, y la sobresaturación relativa será Q menos S sobre S. O sea, repito, Q es la concentración total del sistema y S es la solubilidad. La diferencia es la sobresaturación, o sea, lo que está en exceso después de la solubilidad. Y todo esto está en función de la temperatura, lógicamente, ¿no?
Bueno, ese concepto de sobresaturación le permitió a von Weiermann dilucidar y explicar cómo se forman los precipitados en forma teórica, digamos, explicarlo en forma teórica, porque es muy difícil visualizarlo o verlo. Lógicamente desde la parte no visible, desde la que se forman los núcleos hasta que los núcleos empiezan a agruparse y se forman las partículas, y las partículas se juntan para formar el precipitado, que es lo que nosotros llegamos a observar. Nosotros llegamos a observar después de que las partículas se acumulan, se juntan. Y él encontró un parámetro conocido como velocidad de formación o velocidad de nucleación, velocidad de formación de núcleos o velocidad de nucleación, que está dado por n va a ser igual, la velocidad de formación de núcleo va a ser igual a la sobresaturación por una constante de proporcionalidad, que estará en función del precipitado formado, y por un valor que también experimentalmente depende del precipitado. Eso nos está dando la velocidad o el tiempo que demora en formarse un núcleo y posteriormente los precipitados. También puede calcularse la velocidad de formación, de crecimiento del cristal. O sea, una vez que se formó el núcleo, puede formarse una partícula irregular o deforme, o puede formarse una partícula regular y con forma definida, que es un cristal. Entonces, la velocidad de crecimiento del cristal estará dado por lo mismo, Q menos S, la sobresaturación, por K y por A, que son parámetros que se obtienen experimentalmente y que están dados por el precipitado del cual uno está trabajando. Entonces, el concepto acá importante es la sobresaturación. Sobresaturación, la diferencia entre la concentración total menos la solubilidad. Acá tenemos un gráfico de la velocidad del proceso en función de la sobresaturación. Nosotros queremos que se formen, cómo queremos que sea el precipitado, cómo queremos que sean los núcleos. Ahí nos muestra, por ejemplo, que podemos tener una velocidad muy alta de formación de núcleos, o podemos tener una velocidad baja, pero un crecimiento más grande, mayor de partículas. Y en función de eso, ¿qué nos conviene? Si queremos un precipitado de granos grueso, conviene trabajar a sobresaturaciones bajas. O sea, formación de núcleos y de ahí un precipitado de granos gruesos. Entonces, podemos trabajar con soluciones, haciendo soluciones, calentando las soluciones y precipitando en caliente. Entonces, ¿qué logramos? Aumentamos el valor de la solubilidad y disminuimos el valor de la sobresaturación. Y así podemos manejar la formación de precipitados con
el calentamiento y la precipitación en caliente y el agregado lentamente. El objetivo es siempre disminuir la velocidad de crecimiento para dar lugar a la formación de núcleos y de cristales si se necesitan cristales, digamos, ¿no? Si la sobresaturación es muy grande, o sea que la diferencia entre Q menos S es grande, es mayor que A, la nucleación ocurre a gran velocidad, o sea, hay una nucleación rápidamente. Y si la velocidad no es grande, o sea, si la sobresaturación no es grande, el número de núcleos formados será pequeño. Esos son distintos puntos de la curva que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, fíjense, en el caso de A, estamos acá. En el caso de A, ahí tenemos cuando la sobresaturación es grande. Mayor que A, la nucleación es muy rápida. Ahora, si es menor que A, no. Ahora, si S es grande por encima de C, fíjense, acá tenemos A, B, C. Entonces, si es por encima de C, la sobresaturación tenemos, por un lado, la formación de núcleo es muy rápida, se forman muchos núcleos y por lo tanto muchos núcleos pequeños, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra entre 0 y A, la velocidad de nucleación será despreciable y, por lo tanto, predominará el crecimiento de los núcleos existentes. O sea, estamos acá. Si estamos en esta zona entre 0 y A, vamos a tener velocidades muy bajas y por lo tanto los núcleos van a crecer lentamente y van a ser núcleos más grandes y por lo tanto la probabilidad de que cristalice en cristales grandes. Entonces, si uno quiere lograr cristales, tiene que lograr que la sobresaturación sea lo más baja posible. O sea, que esta diferencia, que es la sobresaturación, sea lo más baja posible. ¿Y cómo logro eso? Logro eso aumentando la temperatura. Aumento la temperatura y ¿por qué? Esto implica que aumenta la solubilidad.
Si aumento la solubilidad, esto no lo puedo tocar al Q mayúscula porque es la concentración. Si aumento la solubilidad, se me acerca y esta diferencia se me hace pequeña, o sea, estoy disminuyendo la sobresaturación. Entonces, si yo disminuyo la sobresaturación, estoy en esta zona entre 0 y A y logro poco crecimiento, que la velocidad de crecimiento de los núcleos sea baja. Por lo tanto, puedo llegar a tener cristales regulares y adecuados, de tamaño adecuado. Pero si yo no me interesa, me interesa que se forme un precipitado rápido, y bueno, no caliento demasiado, o sea, la diferencia entre la concentración y la solubilidad se hace más grande, por lo tanto voy a estar entre A y B o entre B y C. Y voy a obtener precipitados amorfos, de núcleos grandes o de núcleos muy pequeños. Lo cual hará la diferencia entre precipitados coloidales y precipitados no coloidales, gaseosos o amorfos, digamos. Eso es lo que trata de explicar en esta diapositiva esa gráfica, ¿no? ¿Profe? Sí. ¿Esa gráfica es de alguna bibliografía en particular? Sí, la van a encontrar en varios libros. Esa gráfica está en el SCU-West, Fundamentos de Química Analítica, está en el SCU-West y Holler, también está creo que está en el Christian también. Es una gráfica común, digamos, ¿no? La van a encontrar, sí, es fácil, digamos. Pero les permite conocer en función de la sobresaturación cómo van a ser en teoría la velocidad de crecimiento de los núcleos y de los cristales, si es que logran producir o llegar a cristalizar, digamos. Pero de esa manera aplican la teoría a la práctica en el laboratorio, digamos. Y bueno, del tamaño de las partículas que se formen, como les decía, van a obtener precipitados de grano muy fino o precipitados de grano grueso o cristales grandes. Uno puede obtener cristales del tamaño más o menos, manejando las concentraciones y los volúmenes de soluciones y la temperatura, puede obtener cristales hasta de 2, 3 centímetros y más todavía si uno le dedica mucha paciencia, ¿no? Por supuesto que eso puede demorar semana o por lo menos 2 o 3 días, no es tan rápido. Y puede obtener cristales de 1 milímetro, de 5 milímetros, o sea, del tamaño que uno le permita trabajarlos, mostrarlos y analizarlos, digamos. El objetivo de la obtención de cristales es ver cómo cristaliza el sistema y si uno dispone de un equipamiento mayor o de un lugar donde analicen los cristales por difracción de rayos X, puede saber cómo está dispuesta la fórmula química o la estructura química de esa sustancia. O sea, el objetivo de obtener cristales es exactamente ese, de que uno lleva un cristal a un análisis por difracción de rayos X y el equipo les dice exactamente cómo es la fórmula de ese compuesto. ¿Entienden? Entonces, esa es la importancia de
querer uno que algo cristalice o no cristalice, porque le permite hacer el análisis más preciso, que es saber realmente cómo están dispuestos los átomos en la fórmula, espacialmente. Porque en el cristal están ordenados en forma regular. Entonces, cuando uno llega a lo que se conoce como la celda unidad del cristal, que es la unidad más pequeñita, ahí, y eso se repite cuando uno tiene un cristal que puede ser cúbico, tetragonal, ortorrómbico, en función del sistema del cristal, uno puede saber la distribución de los átomos en esa especie. Y cuando uno conoce la fórmula, la distribución y la estructura, puede decir esto es un compuesto nuevo o es un compuesto que ya está hecho. Es un compuesto que sirve para tal cosa o sirve para la otra. Y lógicamente que a partir de ahí le permite seguir estudiándolo. Ese es el objetivo de saber, de obtener un cristal de alguna sustancia. En la química analítica cuantitativa no nos interesa el cristal, nos interesa solamente la formación del precipitado y medir la cantidad de precipitado. Pero si uno quiere hacer un análisis completo y saber de que lo que sintetizó es nuevo o ya está hecho, quiere llegar a la formación del cristal. Bien. Un poco esta diapositiva explica cómo estudiar ese gráfico, ¿no? Y lógicamente el tamaño de la partícula nos diría, como les había dicho, nos dice si se trata de un coloide o de un precipitado amorfo, en función del tamaño de la partícula. Si el tamaño está entre 10 y 1000 angstrom, bueno, estaremos ante un coloide. Y eso es una complicación porque no es fácil de separar por filtración, digamos. Porque el coloide tiende a dispersarse, o sea, no a sedimentar en el fondo del recipiente, sino a dispersarse fácilmente, lo que se conoce con el nombre de peptización. Entonces uno tiene que evitar la peptización y para eso tiene que lograr que el coloide o el precipitado flocule, o sea, que precipite. En algunos casos la floculación es un sinónimo de, en algunos casos, no siempre, de coagulación. La coagulación, ustedes ya intuitivamente, por el tema de la sangre, saben que es un agrupamiento de la masa sólida para dar una masa compacta, que en el caso de la sangre, que es donde conocemos la coagulación, tiene mucha utilidad. Cuando uno tiene una herida o algo, o un problema de hemorragia, o sea, de pérdida de sangre, lo que el organismo tiende a coagular la sangre para que no siga uno perdiendo sangre, digamos. Pero también está la contra, la otra, que uno tiene que haber un equilibrio, porque si la sangre coagula fácilmente, se pueden formar coágulos de sangre que viajan por las venas y por las arterias,
y pueden obstruir la circulación en algún punto. Entonces, todo tiene su equilibrio, ¿no? En el caso nuestro de la química, la coagulación puede ser sinónimo de flooculación, pero no un sinónimo estricto. Lo que quiere mostrar es cómo uno al precipitado disperso lo aglutina y lo sedimenta, o sea, lo precipita. Eso es la floculación. Y lo contrario es la peptización. Es cuando uno dispersa el precipitado y lo suspende, digamos. Entonces, uno en cuantitativa, en gravimetría, tiene que evitar la peptización. O sea, que se disperse el precipitado. ¿Profe? Sí, Entonces puedo decir que es más conveniente trabajar en la zona donde predomina el crecimiento de partículas, ¿no es cierto? Porque si predomina la nucleación tengo probabilidades de coloides, ¿no? claro, 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 claro. No, 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 si uno no trabaja en la zona de crecimiento de partículas, puede llegar a precipitados coloidales, que pueden ser un inconveniente manejarlos. Bien, profe. Bien. Bueno, después ahora tendríamos que entrar a los tipos de precipitación. Hay precipitación en fase homogénea o precipitación en fase no homogénea, digamos. Cuando uno hace una precipitación, por ejemplo, agrega la tioacetamida, una gota o dos gotas de tioacetamida, y calienta, ¿qué estaríamos? Estamos produciendo la precipitación en el seno, no estamos agregando un precipitante, sino estamos produciendo en el seno de la solución el reactivo precipitante. Eso es lo que ustedes hacen con la tioacetamida. Agregan tioacetamida para producir en el in situ, en el lugar, la concentración de sulfuros adecuada que le permita precipitar. Bien, como son las 10, quiero tenerlos más y dejamos acá para continuar la clase que viene, el miércoles que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere consultar algo? Por el momento no, profe. Bien. Entonces, dejamos acá en precipitación en fase homogénea. No se olviden que cualquier libro de química analítica cuantitativa tienen los temas de volumetría, gravimetría y estadística, ¿no? Y son más modernos, porque la química analítica cuantitativa ha avanzado muchísimo, se han publicado muchos libros, si uno lo compara con la química analítica cualitativa, con el estudio de los equilibrios. Bien. Bueno, por mi parte quedan liberados. Nos vemos el miércoles que viene si es que no hay ninguna consulta. Hasta la próxima semana, profe, que esté bien. Hasta la